El tema de las 2 monedas de la mujer, recordamos cuando están donando y pasan muchas personas delante de él, pero él dice, lo que ha dado esta mujer tiene más valor que los muchos y grandes billetes que han dado los demás. Quizás se preguntase la gente, bueno, estas son cosas que chocaban mucho, ¿por qué tiene más valor esto? Y él dice, ellos dan de lo que sobra, ella da incluso de su propio sustento. O por ejemplo, cuando está hablando y dice, mirad los lirios del campo, considerad con ellos, ni Salomón se vistió con toda tanta gloria como ellos. Y luego hace la pregunta, ¿no valéis vosotros más que los lirios? O mirad las aves del cielo, comen y se alimentan, el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valéis vosotros más? ¿No es más lógico que el Señor tenga cuidado de vosotros? O aquel que le pregunta, ¿qué debe hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contesta, bueno, tienes la ley, ¿qué dice la ley? Dicho de otra manera, si tienes la ley y sabes lo que ello te está diciendo, ¿qué necesidad tienes de que yo te ande explicando algo? ¿Qué dice la ley? Ve a ella y llega a lo que tienes que hacer. Ahora, por otra parte, a Jesús le gustaba formular no solamente enseñanzas, sino también a veces le gustaba hacer sentencias inquietantes a sus oyentes, sobre todo que le obligaran a preguntarse qué es lo que quería decirles. Y así van descubriendo cómo la lógica de Dios, que aparece en las palabras y hechos de Jesús, es sorprendente. Es algo contracultural, alejada de la lógica de este mundo. Por eso lo que dice muchas veces el Señor resulta enigmático en el sentido. Por ejemplo, las siguientes formulaciones que los evangelios ponen en boca de Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Un contraste que parece completamente contrario. Si pierde su vida, la tendrá, si la quiere salvar, la va a perder. O deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos. Al que tenga se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea el servidor. El que quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Así se comprende cómo las parábolas de Jesús llevan también un elemento sorpresa, propio del reino de Dios. ¿Recordáis la parábola de los trabajadores que van a la viña a última hora? Cobran lo mismo que los que han aguantado todo el peso del día trabajando. Y todos estos sorprendente lógica del Evangelio, de los Evangelios, la lógica de Dios, en este sentido, era algo que hacía pensar a la gente, que es lo que él pretendía. El padre hace una gran fiesta cuando el hijo pródigo regresa a casa, y mientras el que había estado obediente allí, ¿no? Y parece que no tiene nada con él. Los invitados a la gran cena son los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Precisamente la gente menos apetecible. Esta no es la lógica que prevalece en nuestro mundo. La lógica de Dios en relación con su pueblo es sorprendente y en muchos casos es contraria a la cultura de la sociedad en que se mueve. Como señala un autor, en las parábolas Jesús hablaba con un lenguaje familiar, habitual, pero emplazaba a las personas a considerar la vida diaria como portadora de trascendencia. Y uno de los aspectos más importantes de las parábolas es que las parábolas no son simplemente historias bonitas para escuchar, sino que las parábolas comprometen e implican al oyente, o al lector, en este caso nosotros. No podemos ser neutrales en las parábolas. Las parábolas revelan generalmente dónde se encuentra el oyente y nos invita a convertirnos, a tomar partido, a estar con Jesús o con la propuesta alternativa a Jesús. Así que con ella el Señor llamaba a sus oyentes a elegir, a convertirse, a cambiar de acuerdo con el mensaje del reino que él proclamaba. Ahora, Marcos ha elaborado esta primera enseñanza en parábolas, aquí este capítulo 4, muy cuidadosamente, y lo hace de un modo sorprendente. Versículo 33 dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír.
Allí se nos indica que Jesús hablaba al pueblo con muchas parábolas como estas. Otras versiones dice acomodándose a su capacidad de entender. Parece, por tanto, que las parábolas deberían de ser fáciles de comprender. Sin embargo, esto parece estar en contradicción con lo que ha dicho antes en Marcos 4, 10, 12, donde afirmaba que utilizaba las parábolas para que la gente no pudiera entender lo que les decía. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca le preguntaron sobre la parábola y dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera por parábolas les son dadas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así que yo me pregunto, ¿qué quiere decirnos pues Marcos con esta contradicción aparente? ¿Dice las parábolas para que están hechas acomodándose a su capacidad de entender o realmente tienen otro significado? La realidad es de que ni los mismos discípulos sabían o entendían el decir o el significado de las parábolas. Y aquí en estos versículos que hemos leído, versículo 10, le preguntaban acerca de la parábola que le habían dicho. La realidad es que Marcos toma este texto y lo sitúa entre unos textos que hablan de la incomprensión de Jesús por parte de su familia y de los escribas de Jerusalén. Lo encontramos en el capítulo 3, que se ha visto en estos días de atrás. Y otros que relatan 3 milagros de Jesús en torno al lago, que son los que veremos en estos días a continuación. Por tanto, es un fragmento que está en medio de la incomprensión de la gente que no acepta al Señor, que le rechaza en cierto sentido. Con lo cual, lo que quiere es que vayamos descubriendo que tanto los escribas y fariseos como la familia, como veremos más adelante, tanto como los discípulos tuvieron dificultad para comprender el mensaje del reino de Dios. De hecho, Marcos, en la primera parte de su Evangelio, va poniendo de manifiesto cómo la actuación con poder por parte de Dios, los diversos milagros realizados, el paralítico, el hombre de la mano seca, el leproso, la suegra de Pedro, o su poder sobre los espíritus inmundos. La realidad es que todos estos milagros que sorprenderían a la gente, pero no lleva a los oyentes a una fe cada vez mayor, sino quizá a una incomprensión creciente que va desde los enemigos naturales de Jesús hasta los mismos discípulos. Y quizá sea esto lo que motivó más a Jesús para realizar la enseñanza en formas distintas. Ahora, si la enseñanza de Jesús tiene algo claro, es la enseñanza por parábolas. Este fue quizá una de las enseñanzas preferidas de Jesús, salvando quizá el Sermón del Monte, donde habla también muy claro. Pero las parábolas tienen una importancia en la enseñanza de Jesús muy radical. Y el texto que nos toca considerar hoy corresponde a la enseñanza de Jesús por medio de parábolas. No es la primera vez que Jesús usaba las parábolas para enseñar. Capítulo 2, versículos 17 al 22, tenemos una. Capítulo 3, versículo 23 también. Pero realmente la pregunta es, ¿qué es una parábola? Pues una parábola es sencillamente una comparación. Es algo que se pone al lado de otra cosa para compararla con ella. En los casos de los evangelios, generalmente son narraciones o dichos cotidianos y naturales que muestran enseñanzas y verdades espirituales. Pueden ser hechos reales, pueden ser hechos ficticios, pero tienen que ser algo razonable, no algo ilógico. De hecho, en esto se diferencia de las fábulas rituales. Y a Cristo le gustaba tomar ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar las enseñanzas que deseaba dejar plasmar en la mente de los oyentes. Así que ahora en este texto, Marcos escoge un bloque inicial de 3 parábolas que giran en torno al campo y a la semilla. Primero está la parábola del sembrador, capítulo 4, versículos del 3 al 9, una parábola que ya en el Evangelio va acompañada de la interpretación, la semilla que crece por sí sola y en tercer lugar el grano de mostaza. Ahora, las parábolas del sembrador y de la semilla que crece por sí sola y del grano de mostaza se comprende cuando vemos estas parábolas por qué Marcos, el anuncio de que está llegando el reino de Dios es una buena noticia. Y que está llegando el reino de Dios es una buena noticia a pesar del aparente fracaso que experimentó la actuación de Jesús en el pueblo de Israel. Un fracaso que también experimenta ahora la predicación cristiana. Las 3 parábolas mencionadas son básicamente
parábolas de esperanza en medio de la tensión entre el ya, del reino de Dios acercado, arrepentíos y crece el Evangelio, que señala, o el todavía no, del reino de Dios que está creciendo, incluso sin que seamos conscientes de ello. Y creo que Marcos estaba pendiente de la predicación de la hora. Cuando comenta estas parábolas del sembrador, todas con semillas, al identificar que lo que se opone a la predicación del reino de Dios, en la predicación de la Iglesia, Marcos invita a sus oyentes, nos invita a nosotros a descubrir y a erradicar todo lo que se opone a la predicación cristiana, que ahora hace presente al reino de Dios. Sea dureza de corazón, sea superficialidad o sea mundanalidad. Ahora, centrándonos ya en el texto de Marcos que tenemos hoy, vamos a notar cómo la parábola del sembrador se centra en dos aspectos principalmente. Por un lado, nos expone los diferentes terrenos o corazones donde cae la semilla y cómo estos influyen fuertemente en el fruto final. Pero por otra parte, estos terrenos los determinamos nosotros mismos según la manera que tengamos para oír, para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. No es simplemente que los terrenos estén ahí y caen de esta manera, sino que nosotros en nuestra manera de oír hacemos que los terrenos sean productivos o improductivos. Hay cierta tendencia a descalificar, a proponer, a pensar que la predicación ya... Quiero decir que está bien buscar métodos, formas de llegar a más gente para que oigan y tengan la oportunidad de que el Señor, por medio del Espíritu Santo, haga una obra en los corazones y se entreguen a Cristo. Y no estoy en contra de las nuevas tendencias o de distintos métodos para presentar el Evangelio. No estoy en contra de procurar alcanzar al máximo de personas con distintos métodos o formas que podamos presentar. Pero nunca, nunca dejemos de predicar el mensaje del Evangelio y nunca nos dejemos desviar por corrientes que socialicen muy bien, pero que no sean más que sucedáneos y formas de socializar y simpatizar a costa de la integridad del mensaje. Hermanos, tenemos que mantener siempre la integridad del mensaje. Intentar alcanzar al máximo de personas, sí, pero siempre y cuando eso nos sirva minimizar el mensaje o cambiarlo de alguna manera. Por tanto, ciertamente puede parecer que la predicación actualmente como tal, la gente no va a las predicaciones, no sea muy eficaz para alcanzar a las personas. Y quizás nos planteamos eso y por eso nos planteamos muchas veces distintas formas de intentar llegar a las personas. Pero si pensamos esto, la respuesta es que la predicación nunca ha sido estadísticamente muy eficaz. Salvo algunas excepciones quizá puntuales en algunos lugares o tiempos de grandes avivamientos espirituales, pero si no, la predicación nunca ha sido muy eficaz, estadísticamente hablando. Tampoco estadísticamente lo ha sido ninguna otra forma de comunicación. Y la razón es que no está en la funcionalidad o el hecho de que sea más o menos eficaz, no está en el medio de comunicación. La razón la encontramos en Mateo 7,14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y por eso Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando se predica la palabra y se muestra el camino a la vida, Jesús dice, esforzaos en entrar. Y de eso es de lo que se trata, en cierto sentido, este texto. Se trata de oír y sin embargo no oír, ver y sin embargo no ver. También se trata de aquellos que creen haber oído pero no han oído. Y por lo tanto se trata de cómo prepararnos para recibir la predicación. Y en cierto sentido cómo debemos de responder a la predicación. Así que en cierto sentido mi oración es que Dios nos dé ojos para ver y oídos para oír. Y buenos corazones, buena tierra para dar fruto. Lo que estamos haciendo ahora, lo que hacemos los jueves y todos los domingos en estos momentos cuando se predica la palabra, es enorme y tiene implicaciones eternas para lo que hacemos con lo que estamos escuchando. Ahora empecemos en el versículo 3, con el comienzo de la parábola del sembrador y de las distintas tierras.
Jesús cuenta una parábola que comienza así. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y luego en el versículo 14 interpreta, el sembrador es el que siembra la palabra. O dicho de otra manera, como nos aclara Lucas, la semilla es la palabra de Dios. Así que lo que va a contar aquí Jesús es una parábola sobre la siembra de la palabra, sobre la predicación o cualquier otro medio que tengamos para extender la palabra, sea reparto de folletos, sea cualquier momento de testimonio. Pero aquí básicamente se basa en la predicación y la escucha de la palabra. Y el sembrador es el que predica la palabra. Y luego hay 4 respuestas a esta predicación de la palabra, 4 tipos de terreno. Y lo que queremos notar especialmente es que Jesús interpreta cada uno de ellos explícitamente, como 4 maneras de escuchar la palabra. Así que en cierto sentido esta parábola trata mucho del escuchar. Todo es cuestión de escuchar. El versículo 4 dice que primero una semilla, una palabra, cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. Y luego el versículo 15 interpreta, los que están junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y esta es una clase de oír. Hay personas en cuyos corazones no puede penetrar la palabra. Personas en las cuales no puede entrar el Evangelio. Y esto se debe a muchos factores, pero uno de ellos es la indiferencia, la falta de interés. Y esto, hermano, tenemos que tener cuidado también cuando se predica el Evangelio, cuando se habla del Evangelio. Tenemos indiferencia, escuchamos y entra por un oído y sale por el otro, o realmente nos resulta indiferente también, hay falta de interés. El Evangelio en nuestros corazones no consigue penetrar, no porque se opongan, sino porque les resulta indiferente. Les resulta irrelevante para sus vidas y creen que pueden pasar sin él. Y hay personas que pueden venir, escuchar el Evangelio, se van y cuando apenas han salido de la puerta ya no se acuerdan de nada de lo que han escuchado. Ahora, el siguiente aspecto, el versículo 5 dice que otra parte cayó en pedregales y después de brotar se secó porque no tenía raíz. Y luego el versículo 16 interpreta, los que cayeron sobre terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces firmes. Creen por algún tiempo, pero en el momento de la tribulación, la persecución, las dificultades, se apartan. Hay muchas personas, y muchas hemos conocido, que empiezan la vida cristiana, pero después abandonan a la menor dificultad. Personas que se sienten atraídos por el cristianismo, que vienen y están a gusto entre nosotros, dicen qué ambiente más bueno se respira aquí, pero es un cristianismo superficial, sin raíces, sin nada profundo ni firme. Un cristianismo que cuando surge el primer problema se abandona. Cuando surge la primera dificultad entendemos que esto, bueno, ¿por qué el Señor me trata así? Y queremos que Dios nos obre como nosotros queremos que Él obre con nosotros, de la manera que nosotros queremos. Y Él es soberano. Y cuando vienen dificultades y el cristianismo no es fácil de andar, entonces se da marcha atrás. Son personas que no se dan cuenta de que el cristianismo es una cuestión de todo o nada, que no podemos entregar solamente si nos van las cosas bien, es entregarnos por completo al Señor. Y esta es una segunda manera de escuchar. El versículo 7 dice que otra semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el versículo 18 y 19 interpreta, la semilla que cayó entre espinos son los que han oído, pero son ahogados por los afanes, preocupaciones, las riquezas y de otras cosas, y no llevan fruto. La atracción del materialismo se hace cada vez más atrayente en nuestra sociedad competitiva. Es fácil llenar la vida con tantos intereses que no quede tiempo para Cristo. A veces llenarlas con cosas buenas, muy buenas, pero prescindibles. Y en estos casos es necesario que tengamos claras nuestras prioridades. El enemigo siempre pondrá delante de nosotros cosas buenas, loables,
pero que el propósito que tienen, aunque sean cosas buenas y que se puedan hacer perfectamente como cristianos, lo que tratan es de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde. Intenta cambiar nuestra prioridad. Ya nuestra prioridad no es Cristo, ya nuestra prioridad es las cosas anexas que tenemos en esto. Eso al final va ahogando poco a poco la semilla. Y ese es el tercer tipo de escoria. Y finalmente el versículo 8 dice que otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Y los que oyen la palabra, que la reciben. La palabra ha de ser recibida. No solamente basta con escucharla, sin más, sino que hay que recibirla. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos el mensaje de la palabra de Dios, debemos darle entrada a nuestra vida. No es algo que escuchamos, que está muy bien, que nos gusta, pero después salimos y nos olvidamos de ello. Esa no es. Debemos recibirla, aceptarla y asumirla. Y asumirla es llevarla a la práctica. Hay veces que la verdad puede hacer daño, hay veces que la verdad puede mostrar aspectos de nuestra vida que preferiríamos dejar tapados y que no afloren a nuestra mente siquiera. Pero si no abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la verdad y dejamos que la palabra haga la obra dentro de nosotros, estamos escogiendo uno de los otros caminos que lleva al fracaso y a la decadencia. Por tanto, hemos de oír la palabra, hemos de recibirla y en tercer lugar hemos de obrar en consecuencia. La verdad cristiana siempre debe manifestarse, que entendamos el punto acerca del oír. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, ¿qué significa esto? Pues creo que lo que significa es que no es suficiente tener oídos a los lados de la cabeza. Todos los tenemos, pero hay otro tipo de oído que solamente algunas personas tienen, y esos pueden oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay un oído espiritual, un oído del corazón. Hay un oído que oye la predicación de la palabra y que oye en la predicación de la palabra más que meras palabras. Hay una realidad, una verdad y un poder en la palabra de Dios, que estos oyen como ciertas, como cosas verdaderas, auténticas, sanadoras, convincentes, como cosas transformadoras. Y ese es el tipo de audición que Jesús está pidiendo. De eso trata en este texto. Ahora observemos la razón que se da en el resto del versículo 24-25, por la cual debemos estar tan atentos a lo que oímos. Dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. La pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿Quién tiene y qué es lo que se le dará? Bueno, creo que hay dos partes. En primer lugar, la positiva. A quien tiene, se le dará. La negativa, que a quien no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. En el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, dice que al que no tiene, aun lo que cree tener, se le quitará. Tomemos primero lo positivo. A cualquiera que tiene, le será dado. Primero al versículo 9, al final de la parábola de los suelos. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más. Si tenemos oídos espirituales, se nos dará entendimiento más y más, para ir comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros. También se refiere al cuarto suelo, descrito en el versículo 20, la semilla en la buena tierra. Dice, estos son los que han oído y la reciben y dan fruto. Y dan fruto a 30, pero más aún, a 60, más aún, a 90. Al que tiene se le dará cada vez más. Los que ya tienen, nos dice Lucas, es un corazón recto y bueno que retienen la palabra. Y cuanto más se le dé, más fruto dará. Así que, hermanos, prestemos atención a cómo oímos. Escuchemos siempre que escuchemos la palabra, escuchemos con atención. Escuchemos con oídos espirituales y no solo con los oídos de nuestra cabeza. Escuchemos con un corazón recto y bueno, no con un corazón engañoso y malvado. Y quien no tiene, ahora observemos la mitad negativa del versículo 25. Al que no tiene, aun lo que tiene, lo que piensa que tiene, le será quitado. Como dice Lucas, aun lo que cree tener, se le quitará. ¿Y a qué se refiere? Se refiere, creo que a los otros tres terrenos.
y a la incapacidad de escuchar con un buen corazón, con verdaderos oídos espirituales. En cada uno de los 3 primeros terrenos hay un oír de la palabra de Dios, pero en cada caso se le quita lo que creen tener. El principio no entra la semilla en el primer terreno, creen que tienen la palabra, pero el diablo se la arrebata. El segundo terreno creen que tienen la palabra y la verdadera fe espiritual y gozo, pero no tienen raíz que la sostenga en tiempos de prueba. Su fe es un entusiasmo superficial que es real solo para los días de buen tiempo. Y así cuando llega la prueba, lo que creen que tienen, esa alegría, ese gozo que piensan que tienen, se les quita. Finalmente, en los versículos 18 y 19, el tercer terreno, creen que tienen la palabra de Dios. Pero cuando llegan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, el afán desmesurado por los logros económicos, sociales o hedonistas, se le quita lo que creen que tienen y no dan fruto. Así que el punto del versículo 25 es interpretar lo que estaba sucediendo en los 4 terrenos. 3 veces se cumple lo que dice: al que no tiene, aun lo que tiene o cree tener, se le quitará. Y una vez el 4 terreno se cumple: al que tiene se le dará más, 30, 60, 100, en aumento. Si escuchamos con un corazón honesto y bueno, y recibimos y perseveramos, entonces se nos dará más. Tendremos buen fruto, incluso al 100 por 1. Y lo cual nos lleva a la última mención de la palabra oír de este texto. Viene el versículo 24, dice: mirad cómo oís. Y creo que este es el punto principal, o quería que fuese el punto principal en esta mañana. Hermanos, tengamos cuidado de cómo escuchamos. La predicación es una cosa y es crucial, pero oír es otra y es igualmente esencial. No hay nada en este texto acerca de la eficacia de la predicación. Se trata de la eficacia de oír. El punto no es tened cuidado cómo predicáis, sino tener cuidado de cómo oímos. Por tanto, el punto principal es claro y apremiante. Prestemos atención a cómo oímos la palabra. Y el oír la palabra está bien en la predicación, pero también está bien, oír la palabra también es acudir nosotros a ella diariamente y buscar en ella la palabra. Ese también es un oír. Por tanto, al que tiene más se le dará. ¿Tenemos oídos para oír? ¿Tenemos un corazón nuevo? El oír es algo muy importante. Así que el mensaje de Marcos en esta mañana es un mensaje de atención, una llamada de atención. Este texto trata de un gran llamado, el llamado a oír la palabra de Dios. Y no es algo pequeño, está mucho en juego. Hay un oír, una audición que apenas comienza y la palabra acaba antes de que salgamos por la puerta. Hay un oír que dura hasta que hay un momento difícil en la vida y entonces nos apartamos de Dios para buscar otros mensajes. Hay un oír que brota y florece hasta que las riquezas y los placeres de esta vida la ahogan. Pero hay un oír que derrota al diablo, un oír que soporta la prueba, que desprecia las riquezas y que da fruto para vida eterna. Esa es la audición que quiere el Señor y esa es la audición que queremos y la audición que yo quiero para todos y cada uno de los que nos encontramos aquí. Pidámosla a Dios. El Salmo 46 dice que Dios abre el oído para oír. Sacrificio y ofrenda no te agrada, pero has abierto mis oídos. Así que nuestra oración sea: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que escuche la palabra de Dios y la reciba con corazón recto y bueno y sea salvo. Y dé más fruto para la gloria de Dios. Por tanto, la parábola del sembrador nos invita a que tengamos oídos para oír. Ahora, el versículo 21, nos dice, habla de otra cosa, habla de la luz que alumbra. Y nos dice que el propósito de la luz es que alumbre, que ilumine en la oscuridad. La luz no es para ponerla bajo un cajón y que nadie se dé cuenta. No está para que se oculte, está para que resplandezca. Dicho de otra manera, la verdad es para que se vea. Si creemos y tenemos la verdad,
es para que cuando salgamos fuera la gente lo vea así. Nuestro cristianismo se ha de ver. A veces es más fácil decir que somos creyentes en Cristo. Es más fácil no decirlo. Pero nuestra fe debe ser siempre como una lámpara en medio de una sociedad oscura. La gente debe de ver en nosotros. Alguien dijo una vez que necesitamos predicar el Evangelio siempre. Alguna vez dice, incluso de palabra. ¿Qué quería decir? Quería decir que nuestra vida tiene que ser una predicación del Evangelio. Y siempre debemos de predicar de palabra, pero que nuestra vida sea una predicación y que nuestra fe sea siempre como una lámpara en medio de esta sociedad. El versículo 26 al 29, voy a dar un repaso muy breve, es de la única parábola que aparece únicamente en este Evangelio. Es una parábola breve, pero interesante. Nos habla de la impotencia humana y la soberanía de Dios. El labrador no puede hacer más que echar la semilla y después esperar que haya cosecha. De hecho, el labrador ni siquiera sabe cómo crece. Es la semilla plantada la que germina sin que él sepa cómo. El crecimiento natural es imperceptible para nosotros. Podemos mirar una planta detenidamente durante horas y no notaremos nada su crecimiento. Es más, si la vemos día a día, continuamente, tampoco lo apreciaremos. Es solo cuando la vemos de tarde en tarde cuando notamos el crecimiento de las plantas. En cierto sentido, así de imperceptible es el desarrollo del reino de Dios. El crecimiento natural del reino de Dios es continuo. No nos desanimemos si parece que no avanzamos. El Señor sigue haciendo su obra. Recuerdo la historia de Spurgeon. Dice que él en una tormenta se refugió en una iglesia y alguien predicó un mensaje muy sencillo y, como él decía, quizás no muy bueno. Nunca supo quién era, pero alcanzó a Spurgeon. Y lo que hizo Spurgeon luego después, todos lo sabemos muy bien. El príncipe de los predicadores, cómo llevó el Evangelio mucho más allá. Una semilla pequeña que crece y que va avanzando. Y así es de imperceptible. Pero el crecimiento natural continúa. Mientras el labrador duerme, el crecimiento continúa. La obra de Dios quizás también sea imperceptible, pero sin duda que es constante. Dios está llevando adelante su obra sin cesar. Para Dios no hay contratiempos, no hay desfallecimientos, no hay desánimo y no hay fracaso. Todo avanza según los designios de Dios. Nosotros nos desanimamos muchas veces, pero Dios no. Su plan de Dios en este mundo, su plan de salvación, en este mundo caído sigue creciendo y va adelante. Puede parecernos que retrocede, que se enfría, que no prospera, pero sin lugar a dudas todo se desarrolla bajo su soberanía y control, porque el crecimiento natural es inevitable. La Iglesia lleva más de 2000 años de crecimiento y lleva más de 2000 años de oposición, y sin embargo sigue en pie. A pesar de las dificultades que haya, ella sigue creciendo y no hay oposición que la detenga. Una simple semilla caída en una rendija de una roca parte la roca por completo. La potencia. Si lo ves un día, cuando empieza a crecer, ves que es insignificante, no puede hacer nada. Pero poco a poco, poco a poco. Y sabéis, Dios un día tocará a Diana. Los que hicimos la mili sabemos lo que es eso. Él tocará a Diana y será el momento de recoger la cosecha y a sus siervos. Sus siervos saldrán por todo este planeta y será demasiado tarde para aquellos que, teniendo oídos para oír, no han querido oír. Y quizá esta parábola sea también una llamada de atención a nuestra posible soberbia. La obra es de Dios. Nosotros somos siervos inútiles haciendo aquello que hemos de hacer. Pero no somos imprescindibles en absoluto. La obra del Señor va a ir adelante con nosotros o sin nosotros, porque la soberanía es suya y nos usa para nuestro beneficio, pero no nos necesita. Él es soberano y puede llevar la obra él solo, pero quiere bendecirnos, utilizándonos a nosotros para su gloria. En los versículos 30 al 32 nos relata lo que se conoce como la parábola del grano de mostaza. Es una palabra que viene también en el mismo sentido. Nos enseña respecto al crecimiento del reino de Dios y más concretamente de su iglesia en esta tierra.
Cuando Cristo ascendió al cielo, dejó una semilla pequeña de apenas unos cuantos creyentes, unos cuantos seguidores. Un pequeño grano de mostaza apenas. Este pequeño grupo fue perseguido por el imperio más poderoso del momento. Sufrió persecuciones, tuvieron que sufrir tormentos, asesinatos, desprecio y, como se dice hoy, mala prensa. Hablaban de ellos como personas y hacían toda clase de bulos. Ahora, 200 años después, Tertuliano escribía: somos de ayer, sin embargo, hemos llenado vuestro imperio, vuestras ciudades, vuestras islas, vuestros castillos, vuestras asambleas, vuestros tribunales, vuestros palacios, vuestros foros y vuestros campos. Solo os hemos dejado vuestros templos. Tan grande es nuestro número que pudiéramos contender con vosotros en plena batalla. Si nos retiráramos, vuestro imperio quedaría tan silencioso como un panteón. No obstante las grandes persecuciones y el martirio de millones de creyentes a través de los siglos, el reino sigue adelante y sigue creciendo y aumentando en diferentes lugares. Hermanos, son 3 parábolas que hablan del crecimiento, que hablan de la semilla, de la palabra de Dios. Y son 3 parábolas que nos tienen que servir de ánimo a nosotros, porque nosotros somos fruto de esa semilla de la palabra de Dios. Y estamos en un reino inconmovible, un reino que va a seguir adelante siempre. Así que debemos de gozarnos en ello. Y muchas maneras de ser distraídos de lo que tú quieres enseñarnos. Y muchas maneras de ser distraídos de lo que tú quieres enseñarnos y de cómo tú quieres guiarnos. Señor, te pido que no tengamos corazones endurecidos. Y que si hay aquí alguien que tenga ese corazón, que tú lo reblandezcas, Señor, y que pueda escuchar tu palabra y recibirla. Y, Señor, tampoco queremos tener simplemente comezón de oír y saber que enseguida nos alegramos de todo, pero de los que abandonamos a la primera dificultad. Que no haya aquí nadie de esto, Señor. Y luego el otro gran problema, Señor, y cada vez más en nuestra sociedad, el problema de los afanes de este mundo, de las riquezas, Señor, de aquello que nos distrae de la realidad. Y a veces pueden ser cosas buenas, muy buenas, Señor, loables incluso saludables para nuestros cuerpos. Pero, Señor, si nos distraen de ti, estamos equivocando el camino y la manera de oír. Así que, Señor, que nuestros corazones sean de estos receptivos a la palabra, que nuestros corazones sean de los que oyen y que perseveran, Señor. Pues pedimos esto, Señor, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.